Hola, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Bueno, en esta vez quiero presentarles una introducción a los espacios vectoriales con Python para ciencia de datos. Este es como el otro instrumento que se quiere agregar a este apoyo al aprendizaje del álgebra lineal, en el que hacemos una lectura a la profesora Clara Elena Mejía. Luego hacemos en tableta los ejemplos para completar los procesos y enseñar de manera manuscrita, pero con tableta digital, pues, y tener en video el recurso de presentación de los ejemplos. Luego también la lectura de este cuaderno Júpiter desde la misma teoría de la profesora, pero para hacer una lectura ya experimental, utilizando entonces las herramientas de NumPy para cálculo vectorial de Python y Matplotlib para visualizaciones y Plotly también para visualizaciones. Y ya esta parte es en la que adaptamos lo que la profesora presenta en espacios vectoriales en el módulo 1 en su libro de álgebra lineal, pero ya adaptado a la ciencia de datos con Python para ingeniería agropecuaria y administración de empresas. Entonces, en el contexto de este curso, que es para ingeniería y administración de empresas, los datos en estas áreas aparecen como vectores. Ejemplos reales: la producción de cultivos por mes. Otro es las variables climáticas de lluvia, temperatura y humedad. Y otra, indicadores financieros de una empresa. Y otras, sensores del sistema de riego inteligente. Todos estos nos dan todas esas variables nos dan datos, y esos datos los constituimos de manera ordenada y estructurada a través de vectores. Por ejemplo, un registro de datos puede representarse como x igual a una cuatrotuple, es decir, delimitando en paréntesis y separando por coma, pues los datos de lluvia, temperatura, humedad y radiación. Por ejemplo, x puede ser 120 para lluvia, 28 para temperatura, 85 para humedad y 530 para radiación. Y en Machine Learning, cada observación que tú hagas es un vector en un espacio vectorial dado. En este caso, en el espacio vectorial R4, el espacio de las cuatro tuplas, o los vectores de cuatro datos. Es una forma de motivar desde la ingeniería agropecuaria. Es que supongamos que registramos tres variables en un cultivo. Por ejemplo, lluvia en milímetros, temperatura en grados centígrados y el fertilizante en kilogramos por hectárea. Un día de cultivo puede representarse como 120 para la lluvia, 28 para temperatura y 40 para fertilizante. En otro día ya tendríamos un vector W de tres componentes: 100 para lluvia, 30 para temperatura y 35 para fertilizante. Estos datos viven en R3, el conjunto de las tres tuplas. Y como interpretación, entonces cada dimensión representa una variable del sistema productivo, cada dimensión de R3. La primera dimensión se representa la lluvia, la segunda la temperatura y la tercera el fertilizante. Y ya para explorarlo con Python, pues utilizamos NumPy. Entonces acá empezamos importando a esta librería que va a servir para trabajar, con vectores, sirve para trabajar con vectores y matrices. Entonces aquí lo corremos para poder obtener la librería que nos va a permitir trabajar con vectores, y para crearlo lo hago con la función array de NumPy, que cuando los datos los delimito entre corchetes y separado por coma y evalúo en la función array, me genera un vector. Entonces así el vector B se crea con n.array, paréntesis de notación funcional, y entre corchetes los datos separados por coma. Así se crea un vector. Y ya el W de manera análoga. Entonces así ya metimos los dos vectores que teníamos. Entonces esta es la parte de creación de los vectores. Creación de los vectores B y W.
y corremos acá, pues ya los tenemos creados y ahora imprimirlos. Entonces aquí imprimimos y el primero es 120, 28, 40 y el otro es 100, 30, 35. Que recuerden que esas son mediciones de lluvia, temperatura y fertilizante. Y la interpretación para los estudiantes es que cada fila, cada una de estas filas, las filas serán las horizontales, esa sería la primera fila y esta es la segunda fila. Entonces cada fila de datos es, bueno, cada fila de datos de una base agrícola será un vector. Entonces cada fila será un vector o una observación. Y ahora veamos operaciones con vectores, por ejemplo la suma. En agricultura podríamos combinar la información de 2 días, sumando B más W, componente a componente. Entonces aquí B más W se obtiene pues sumando la primera componente con la primera y me daría 220, la segunda con la segunda y me daría 58 y la otra 75. Miren que acá nos dio esos valores. Entonces para sumar en R3 se suma componente a componente, siendo las componentes de cada vector, en este caso de 3 componentes, esta sería la primera componente, esta es la segunda y esta es la tercera. Y bueno, entonces así definimos suma y eso tiene interpretación. Eso nos da una suma acumulada de variables, entonces nos dice como en 2 días cuánto llovió y bueno, pues una suma de temperaturas y una suma de fertilizante, bueno, la cantidad de fertilizante utilizado en 2 días. Ya la temperatura no quisiera que al sumarla después como de pronto dividirla por 2 para obtener el promedio y tener un promedio de temperatura, pero por ahora simplemente aprender a sumarlo. Luego la multiplicación por escalar, en la que suponemos que queremos simular la duplicación de la observación de un día. Entonces si duplicamos a B, aquí lo multiplicamos con 2 por 2 asterisco B, entonces él me hace la multiplicación de este escalar o número real por el vector. Esa es la segunda operación. Y al hacerla me queda 240, 56, 80. Queriendo decir como si ya este vector representa el doble de cada una de las observaciones en el vector B. Pues ya por ejemplo el doble de lluvia, el doble de temperatura y el doble de fertilizante. Eso puede tener el certificado como por ejemplo entre fertilizante y lluvia como el total de lluvia que cayó en 2 días y el total de fertilizante utilizado en 2 días. Esto permite entonces crear escenarios simulados, algo clave en ciencia de datos. Y ahora veamos la abstracción matemática de estos conceptos. Entonces, después de la intuición de datos, formalicemos. Entonces, veamos ahora sí la definición de espacio vectorial. Un espacio vectorial sobre R es un conjunto V con 2 operaciones, suma y multiplicación por escalar, que cumplen propiedades específicas. Ya veremos esas propiedades ahorita. Entonces, primero un ejemplo fundamental y es Rn, el conjunto de las n tuplas. Ahorita vimos en el ejemplo las 3 tuplas y las 4 tuplas. Pues aquí vienen las n tuplas. Entonces que no solamente 4 o 3 tuplas, sino 5, 2, 20, 100, un millón de componentes en una tupla. Es decir, una forma de estructurar los datos delimitados con paréntesis y separados con coma. Y entonces, cuando estoy por ejemplo, en vectores de 100 componentes, estaré en R100, si todos los vectores son de 100 componentes. Entonces ahora la conexión con ciencia de datos. El aprendizaje automático o Machine Learning, en aprendizaje automático o Machine Learning, un dataset puede escribirse como esta matriz de 3 filas, 3 filas, esta y 3 columnas. Entonces así las matrices vienen siendo arreglos de vectores, vectores fila y vectores columna. Y bueno, es una indiza por lo regular que el primer índice, mire que para localizar cada uno de los datos en una matriz de 3×3, pues utilizamos dobles índices para el primero indicar en qué fila está el dato y el segundo cómo indicar la columna. Pues así, x11 indica que es el dato que está en la fila 1, columna 1. x12 es el dato que está en la fila 1, pero ya en la columna 2.
y x23 es el dato que está en la segunda fila, pero tercera columna, donde entonces cada fila es una observación, las filas son horizontales y cada columna es una variable. El ejemplo agrícola es que usted tuviera una matriz así, en la que cada fila, mira que cada fila entonces es, la primera columna es para lluvia, la segunda para temperaturas y la tercera para fertilizantes. Entonces así las columnas son variables y las filas son instancias o observaciones por día, en este caso, para el ejemplo. Ahora en la construcción de una matriz de datos en Python, entonces ¿cómo se construye esa matriz? Pues llamas a la función array y creas la variable x donde vas a guardar esa matriz. Esa función array, pues en una lista de Python, esta que está delimitada con lila, pones 3 listas, una por cada observación, una por cada instancia, una por cada vector fila. Y entonces así pones la observación del primer día en la lista de Python, la observación del segundo día en una segunda lista de Python y la observación del tercer día en la tercera lista de Python. Entonces el array se construye con una lista de 3 listas, en la que cada lista tiene 3 componentes. Y luego ya le pedimos que aquí la voy a partir para decirle, aquí la creé, y en esta línea, cuando tiene sola X y corremos, me la muestra esa matriz que he creado de fila 1 de componentes 120, 28, 40 y fila 2 de componentes 130, 35 y la tercera fila de componentes 90, 29 y 20, donde la primera columna es sobre lluvia, la segunda es la variable de temperatura y la tercera es la variable de cantidad de fertilizante por hectárea. La interpretación entonces que las filas son las observaciones por día, entonces son las observaciones por día y las columnas son las variables agrícolas, en este caso 3. Eso es exactamente lo que usan los modelos de Machine Learning, en realidad estas matrices. Y ahora vemos, ahora sí, la definición formal de espacio vectorial. Entonces, sea B un conjunto no vacío, decimos que B es un espacio vectorial si para todo U, B y W en B y todo escalar alfa y beta en R se cumplen las siguientes propiedades. Primero, en el cerradura bajo la suma o clausuratividad, que la suma de esos dos elementos de B esté en B. Luego la cerradura bajo la multiplicación por escalar, es decir que alfa veces el vector B también está en B. Y la asociatividad bajo la suma, que al sumar 3 vectores pueda sumar primero los dos últimos o primero los dos primeros y me dé el mismo resultado. Entonces la asociatividad habla de la libertad para asociar. Y el elemento neutro es que con respecto a la suma hay un 0 en cada espacio vectorial en B, tal que ese vector 0 adicionado a cualquier otro vector del espacio lo deja inalterado. Ahora el inverso aditivo de que para cada B existe un menos B, tal que al sumarlos da el 0 del espacio. Y bueno, aquí me faltan también otras que son las en cuanto a la multiplicación por escalar. Entonces aquí vamos a agregarle dame las propiedades para que cumple un espacio vectorial en cuanto a la multiplicación por escalar. Pues dame las propiedades que cumple. Bueno, aquí lo vamos a poner en otro nuevo chat para que este siga haciendo la adaptación a los módulos de la profesora Clara a la ciencia de datos con Python. Entonces aquí creamos un nuevo chat y le decimos que me dé las propiedades que definen a un espacio vectorial con respecto a la operación de multiplicación por escalar. Multiplicación por escalar. Entonces aquí ya no, aquí me dice que no, entonces acá
Eh, en un espacio vectorial B sobre un conjunto K, R o C, la multiplicación por escalar primero cumple la cerradura, la distributividad con respecto a suma de elementos de B, la distributividad con respecto a suma de escalares, en este caso reales, y la pseudoasociatividad y la identidad. Esas son las propiedades en cuanto a la multiplicación por escalar que definen a un espacio vectorial. Aquí las ponemos. También aquí nos ofrece una explicación geométrica y nos pide y nos ofrece también ejemplos en Python y actividad tipo de MIT. Vamos a después a aceptarle el ofrecimiento, pero por ahora seguimos después de definir formalmente que es un espacio vectorial, entonces hagamos la verificación computacional de propiedades. Por ejemplo, si defino tres vectores v y w, aquí con valores, el primero con valores no componentes 1, 2, 3, el segundo con componentes 4, 5, 6 y el tercero con 7, 8, 9. Y la suma del lado izquierdo es u más paréntesis b más w, es decir, se suma primero b y w y luego u, siguiendo la jerarquía de las operaciones dada por primero signos de agrupación y luego suma. Y luego el lado derecho, que es primero sumar a u y b y luego w. Y comparamos los lados y vemos que efectivamente asociando primero a b con w me da este, y asociando ya mejor en el segundo caso a b con u me da el mismo. Entonces efectivamente si da lo mismo, cambiando los asociados es porque hay asociatividad. Entonces verificamos efectivamente eso. Los resultados son iguales. Esto permite a los estudiantes experimentar con los axiomas desde Python en cuadernos Jupyter. El otro ejemplo de conjunto es que es espacio vectorial. Bueno, pues aquí un ejemplo de conjunto que es espacio vectorial. Bueno, aquí fue que se le fue un conjunto que es, bueno, lo que quiere resaltar, ¿no? Que sí es espacio vectorial, es el conjunto de los elementos de R2 con las operaciones usuales para sumar en R2 componente a componente y multiplicación de escalares por duplas, que sé que el escalar se va a multiplicar a cada una de las componentes de la dupla. Entonces, si tengo un vector B de componentes XY, bueno, ese es un ejemplo de espacio vectorial. Un espacio, en el espacio R2, ese es uno que sí es espacio vectorial. Aquí hay otro ejemplo de aplicación agrícola y es con un vector de producción B que me da la información sobre maíz, arroz y cacao. Por ejemplo, que B sea de componentes 3.2, la información con respecto a maíz, 1.8 la información con respecto al arroz y 0.5 la información con respecto a cacao, toneladas por hectárea. Entonces, como se vería, como él está indicando la cantidad de toneladas por hectárea producidas en maíz, arroz y cacao respectivamente. Ahora comparar las fincas, entonces sería comparar vectores. Entonces acá la visualización de vectores en Python, aquí mire que con Matplotlib, una librería para visualización, creamos los vectores B y W, pares ordenados, el primero de componentes 3, 2 y el segundo 1, 4, y con la función quiver le doy el punto inicial de los vectores que van a ser en el origen, y este va a ser la longitud de la proyección con respecto al eje X y la longitud con la proyección con respecto al eje Y, y estas otras especificaciones le dan color y etiqueta. Y aquí para la graficación, pues bueno, en X vamos a graficar de 0,5 y en Y también de 0,5. Le ponemos cuadrícula con grid y la leyenda y la guardamos en descargas y lo mostramos. Entonces aquí ya nos muestra dos vectores representados como segmentos orientados con punto inicial en el origen. Un vector vector B, el azul, y un vector W, el verde, acá, dos vectores. Y aquí la interpretación, pues cada vector se puede representar,
Cada vector puede representar producción, costos o nutrientes del suelo. Y ahora veamos un conjunto que no es espacio vectorial. Entonces consideremos el B, el conjunto, que le vamos a poner las llaves de conjunto. Entonces aquí consideremos ese conjunto de los pares ordenados en R2 cuya suma de componentes da 1. Entonces ese tipo de conjunto, pues si sumamos vectores en el conjunto, por ejemplo el vector 1, 0, que mire que sus componentes suman 1, y el vector 0, 1, mire que sus componentes suman 1. Entonces estoy sumando dos vectores de B porque cumplen la condición de estar en B, que su suma de componentes da 1, y al sumarlos me da el vector 1, 1. 1 más 0 da 1, 0 más 1 da 1. Y este vector no está en B, porque recuerden que la suma de sus componentes da 2, no da 1. Entonces este vector no está en B. Entonces 1 más 1 es diferente de 1, por lo tanto no hay cerradura bajo la suma, porque en el vector suma de dos vectores del conjunto no me dio en el conjunto. Entonces si no hay cerradura bajo la suma, ya no es espacio vectorial. Y la actividad guiada para el con Python es que creamos, entonces importamos NumPy, creamos los vectores 1, 0 y 0, 1 y los sumamos y imprimimos la suma. Aquí me da que efectivamente obtenemos el vector 1, 1. Entonces, bueno, pues es bueno que uno piense si el resultado sigue en el conjunto. Y decimos de que no sigue en el conjunto porque 1, 1, la suma de sus componentes no suma 1. Y tendría que, para estar en B, tiene que sumar sus componentes 1. Y aquí quitamos esta partecita. Y ahora miremos la relación con Machine Learning. Muchos modelos son combinaciones lineales. Entonces aquí, por ejemplo, siempre vamos a tener una variable y que queremos predecir que va a ser W1 por X1 más W2 por X2 más W3 por X3. Es decir, eso lo vamos a llamar combinación lineal de los datos X1, X2 y X3 con pesos W1, W2 y W3. Pues casi siempre los modelos de Machine Learning vamos a tratar de construir una función como esta, y en función de las componentes de un vector X, en este caso componentes X1, X2, X3. Y este tipo de suma de productos de X1 con W1, X2 con el W2 y X3 con W3 se le llama producto escalar, en R3 en este caso. Entonces en forma vectorial esto de acá se deja escribir como y igual a W.X, donde W es el vector de componentes W1, W2 y W3 y X es el vector de componentes X1, X2, X3. Es así, yo puedo escribir de manera vectorial esta ecuación que es un objetivo, un gran objetivo en Machine Learning y se utiliza mucho para regresión lineal, redes neuronales y modelos predictivos agrícolas. Entonces, ahora miremos ejemplo agrícola de predicción. Entonces aquí veamos una predicción de producción en las variables lluvia, fertilización y temperatura. Entonces el modelo va a ser la variable a predecir es la producción en términos de la lluvia, la fertilización y la temperatura. Entonces aquí vemos que la producción es 0.3 veces la cantidad de lluvia más 0.5 veces la cantidad de fertilización más 0.2 veces la temperatura. Es uno ve que efectivamente la producción es función de esas tres variables, pero tienen pesos diferentes. Entonces tiene el mayor peso la fertilización y tiene el menor peso la temperatura, queriendo decir que la producción no se ve muy afectada por la temperatura, pero sí por la fertilización. Eso es lo que, ese es un modelo, un ejemplo de modelo en Machine Learning. En Python, entonces el vector X es por ejemplo, de estos componentes, el vector de pesos es este, y hacemos el producto escalar con la función dot de NumPy. Y aquí ya nos muestra que ese producto escalar entre W y X va a ser nuestro Y, o nuestra variable de producción, y entonces nos da una producción predicha de 61.6. La interpretación conceptual es que
El álgebra lineal permite representar datos, transformar datos, encontrar patrones y construir modelos predictivos, como el que vimos aquí, que en el que queremos predecir producción en términos de la lluvia, la temperatura y la fertilización, como está acá, la lluvia, la fertilización y la temperatura. Y aquí ya también hay una actividad de aula para aprendizaje basado en problemas. El problema es una finca que registra lluvia, fertilización, temperatura y humedad. Cada día produce un vector x igual a x1, x2, x3, x4. Y les preguntas es que en qué espacio vectorial viven estos datos. Entonces aquí, bueno, pues en el espacio R4 o de las 4 tuplas. ¿Y qué significa sumar los vectores? Entonces, pues cada uno es una observación por un día, por ejemplo. De sumarlo es ya la producción de 2 días. Bueno, o las observaciones en cuanto a lluvia, fertilización, la cantidad de fertilizante total en 2 días por hectárea, y la suma de las temperaturas, y la otra es la suma de las humedades en cada día. ¿Y qué significa multiplicar por 0.5? Es así, es como multiplicar por 0.5, entonces eso va a reducir a la mitad, cualquiera a todo el vector. Entonces geométricamente va a reducir la longitud del vector a la mitad. Y ya aquí un mini proyecto, otro modelo de dataset simulado, en el que ya utilizamos aquí pandas, además de NumPy. Y con NumPy, el módulo random y la función rand, generamos un arreglo de números de 50 por 4, en este caso de 50 por 4, números que se mueven en 0, 1. Entonces aquí vamos a ponerlo, creo que lo ponemos mejor en paréntesis, para decir que va a generar una matriz de 50 filas, 4 columnas. Miremos esos datos primero. Entonces, él genera esa data como arreglo en NumPy. Entonces mire que nos genera, bueno, aquí type error, y me genera que no puede ser interpretada esta, entonces no le podemos dar es como tupla, y al correrla nuevo me genera la matriz que tiene 4 columnas y 50 filas con valores en 0, 1 que distribuyen uniforme. Entonces aquí esta nos genera 50 filas y 4 columnas de números aleatorios en 0, 1 que distribuyen uniforme, que distribuyen uniformemente. Y después de crearla, la volvemos DataFrame entrando ese arreglo en NumPy y dándole nombre a las columnas a través del parámetro columns, dado en ese nombre de las columnas dado en una lista de Python. Entonces aquí ya, al convertirlo en DataFrame, vemos las 5 primeras instancias con el método GEAD. Aquí vemos las 5 primeras instancias de esa matriz de datos. Interpretación, entonces cada fila es un vector del espacio R4, cada fila es un vector del espacio R4, es decir, tiene 4 componentes, cada fila de esta matriz, es una observación. Y conexión con los siguientes módulos. Ya esto va a estar, este primer módulo sobre espacios vectoriales, pues es la introducción a los que vemos después, en los que vemos subespacios, combinaciones lineales, independencia lineal, bases, transformaciones lineales y valores y vectores propios. Esto es en el lenguaje matemático de Machine Learning. Aquí ya hay unos ejercicios propuestos. El ejercicio 1 es, dados 2 vectores, calcular su suma en Python, que lo hagas. Y aquí, ejercicio 2, simula un vector de datos climáticos en NumPy. Y otro es, construye una matriz de datos de observaciones de 10 días. Y el ejemplo 4 se explica por qué Rn es espacio vectorial. Pues que se haga toda la argumentación de por qué Rn se considera espacio vectorial. Y ya como cierre, los vectores son datos, el álgebra lineal es la geometría de los datos, y Machine Learning es esencialmente geometría en espacios de alta dimensión. Muchas gracias.